felices. Ay, qué bueno. Hechos capítulo 15, por favor, versículo 1 al 5. Ya habíamos, ya habíamos introducido el capítulo 15, hermanos, el concilio en Jerusalén, el primer concilio por un problema que hubo en la iglesia. Cuando digo la iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo, a no un lugar específico. Había un problema doctrinal. Pero vamos a aprender algo muy interesante, hermanos. No todos ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. ¿Ven? Eh, Aún el Señor Jesús a uno de sus discípulos le dijo diablo. A lo mejor usted está sentado junto al diablo. No, no es cierto. Tremendo el Señor Jesús, ¿no? Cuando le dijo, pero también se lo mencionó a Pedro. ¿Se recuerda, hermanos? Eh, en algún momento podemos desviarnos, hermanos, podemos distraernos de la verdad del Señor. Déjenme hablarles sobre lo que es una secta. ¿Qué es una secta? Ahorita lo voy a explicar. Pero regularmente el sectario piensa de esta manera. Donde yo estoy, a la iglesia donde yo voy, ahí poseemos la verdad, tenemos la verdad. Y si no estás dentro del lugar donde yo estoy, dentro del círculo donde yo estoy, dentro de la burbuja espiritual o religiosa donde yo estoy, eres un sectario, estás en una secta. Porque la única verdad está aquí. Fíjese que así piensan. Vaya usted al grupo religioso que usted elija. Mormones, testigos de Jehová, católicos, evangélicos. Muévale, hermano, donde quiera. Y todos van a tener un pleito, una discusión, un argumento de que son poseedores de la verdad. Muchas veces le he dicho, hermano, nunca entre en discusiones. La única verdad que hay es la que la palabra de Dios dice. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad siempre va a estar en Cristo. No en una religión, una congregación, en una idea, en una filosofía. No, hermanos, en una revista, no en un libro. Va a estar en Cristo. Cristo es la verdad encarnada, amados del Señor. Entonces, he sido muy enfático, hermanos, en los últimos meses, enseñando el libro de los Hechos sobre esto, precisamente. Mantener la doctrina. Mantener, hermano, lo que la palabra de Dios quiere que mantengamos. Los propósitos y la voluntad de Dios. Pero siempre va a haber gente que va a desviarse y se va a convertir en contrapeso de aquellos que verdaderamente quieren servir. Por eso es que hay mucha frustración, hermano, cuando se habla de religión. La religión es como la política. Cada quien tiene su propia interpretación. Cada quien tiene su propia forma de verlo, hermanos. Es más, ¿sabe qué? La religión, la política y el fútbol son lo mismo. Todos quieren ser árbitros, todos quieren ser gobernadores, todos quieren ser los que enseñan, los pastores, díganme, o los sacerdotes. Es terrible, hermanos, lo que está pasando. Por ello es que usted y yo estamos obligados a permanecer en Cristo, hermanos. Quédese ahí, quédese ahí. Ahora, ¿por qué digo esto? Ya lo tienen Hechos 15:1. Vamos a recordar un poquito lo que hablamos hace unas semanas atrás. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hablamos en aquellos días, hermanos, sobre este versículo donde se impone una idea que para que puedas alcanzar la salvación, tienes que cumplir una costumbre, una herencia, una herencia religiosa, un ritual, porque la circuncisión era un ritual del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, hermano. Y fíjese bien que ahora
se impone esto mismo. Mucha gente dice creer en Cristo, creemos que Cristo es el Salvador, pero a ese Cristo hay que agregarle esto, hay que agregarle aquello, o esta congregación, o esta forma, o este día, o esta actividad, o un montón de cosas que hay que agregarle para poder completar la salvación. La salvación es completa cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, hermanos. Cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario, la sangre derramada en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Y no hay necesidad de que una persona, hermanos, sea intercesor, porque Cristo es, hermanos, el sumo sacerdote, el que intercede entre usted y el Padre. Entonces, Él complementa todo. Ahora, que a la iglesia se le agregan actividades como no dejaos de congregar, el ejercicio de los dones espirituales, todos esos son complementos que conlleva la salvación, pero no son para salvación. ¿Me están comprendiendo, santos? Vamos entonces a continuar la lectura, ¿sí? No podéis ser salvos, dice versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Hablamos también de eso, de que se vuelve un pleito. La gente comienza a argumentar y a pelear y a defender su idea, su costumbre, su ideología por encima de lo que Dios quiere, hermanos. Así pasó con Pablo, hermanos, y con Bernabé. Entonces dice, se dispusieron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. Tenían que ir a la autoridad máxima de aquel tiempo, hermano, que eran los apóstoles. Nuestra doctrina está fundada sobre los apóstoles y profetas, dice la palabra del Señor. Amén, amados. Vamos adelante. Dice, para tratar esta cuestión, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, aquí viene, pongámosle atención a esta parte, pero algunos de la ¿qué? La secta de los fariseos, que habían creído. O sea, eran sectarios religiosos, pero recibieron a Cristo. Qué interesante eso, ¿no? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ni siquiera ellos pudieron guardar la ley, hermano. ¿Con quién batalló Cristo? Cristo no batalló, hermanos, con los cobradores de impuestos. Cristo no batalló con las prostitutas, con los borrachos. ¿Sabe con quién batalló? Con los de su iglesia, los de su congregación, donde Él fue presentado, donde Él fue dedicado, hermanos. A la iglesia donde Él iba, a la sinagoga. No era iglesia, era sinagoga. El pueblo religioso de su tiempo, el que le daba la cobertura, el que le daba la herencia espiritual, hermanos. Ese es el pueblo que le daba guerra. A veces el problema no es el pecador, sino los mismos cristianos. Pero ustedes no, digan amén. Ok, vamos adelante entonces. Vamos a hablar de la secta. No vamos a hablar de los fariseos. En otra ocasión mencionaremos a los fariseos, porque es muy profundo, hermanos, estas costumbres y formas de los fariseos. Había por lo menos 5 movimientos religiosos, hermanos, bajo el judaísmo. Después hablaremos de ello. Primeramente, hermanos, tenemos que entender algo. Ellos van contando en las iglesias lo que Dios está haciendo con los gentiles, y esto produce un gran gozo y alegría, porque al último lo que nosotros queremos es la salvación de las almas. Ese es nuestro gozo, hermano, que la gente reciba a Cristo, que cambie de vida, que sea transformado por el poder de Dios,
que sea sanado de su enfermedad, que sea sanado de su depresión, que Dios quite la tristeza, quite la agonía, que Dios restaure su familia, que Dios vuelva el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Eso es lo que al último es lo que Dios quiere y es lo que nosotros queremos, y en eso nos gozamos. No estar defendiendo una iglesia, una idea, un propósito, una religión, una creencia. Olvídese de esas cosas. Aquí lo importante son la salvación de las almas, y eso es lo que producía el gozo en la gente. Pero llegando a Jerusalén fueron recibidos y comenzaron a contar todas estas cosas, y en medio del cuando estaban ellos dando el testimonio de lo que Dios había hecho, se levanta el grupo, se levanta la secta de fariseos que habían creído. Secta, la palabra secta es el jairesis en el griego en el que se escribió, hermanos, y se va a sorprender lo que significa secta en su original, porque para nosotros secta es, hermanos, una religión maliciosa, una creencia torcida, distorsionada. Creemos que eso es secta. Secta, hermanos, el jairesis significa elección. Oiga esto, qué interesante. Elegir. Cuando dice soy sectario, soy el que elige. Porque sectario es seleccionar. A ver si me está entendiendo. Esto se va a poner bueno aquí. Entonces, de alguna manera, en algún momento nosotros nos volvemos sectarios. Déjale explico por qué. Porque nosotros elegimos a Cristo Jesús. Hicimos el acto de propósito, de voluntad propia, de elegir. Ahora, no olvide que Él nos eligió a nosotros primero. No se le olvide eso, ¿ok? Así que para que lo ponga ahí en su mente, muy, muy importante. Entonces es elección, pero de una elección sana, saludable, de una elección correcta, verdadera, genuina, por algo que verdaderamente es trascendental y viene de Dios, es muy diferente a la elección. Se lo explico de esta manera: elegir una verdad o una perversión de la verdad, cuando deja de ser voluntad y propósito de Dios para convertirse en algo malo e indebido o no agradable a los ojos de Dios, o sectario, cuando la elección se vuelve, hermanos, esperando tener un provecho personal. De ahí, hermanos, es cuando se hace una división o la formación de un partido. Explico de otra manera. Todos elegimos, pero cuando la elección lleva a los propósitos equivocados, cuando lleva un corazón no verdaderamente humillado, no entregado a Cristo, un corazón, hermano, que lleva la malicia, lleva la ventaja, lleva la maldad dentro de sí mismo para querer alcanzar, atrapar, agarrar un beneficio para su propio ego. Las sectas y las religiones vienen a beneficiar a un grupo selecto. Por eso Cristo no estableció una religión, porque Cristo hizo lo contrario a cómo las religiones se movían, y siempre se han movido de esta manera. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que se paraban en las calles, ponían la cara pálida y publicaban su ayuno y su oración, y la gente pasaba y los alababa y los exaltaba diciendo: mira qué hombre tan espiritual. Y ellos se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban del huérfano. Es más, el Señor Jesús entró al templo y volteó las mesas de los cambistas. ¿Quiere que le diga cuánta distorsión y cuánta maldad había en ello, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús entró al templo y volteó con un enojo? El celo por tu casa me consume.
Déjele explico eso, hermanos. Ese es mensaje para otra ocasión, pero como tengo rato que no estoy en miércoles, se la voy a soltar. Ahí le va, ahí le va. Se prohibía traer una ofrenda de afuera. La ofrenda que se iba a dar, ya sea un palomino, ya sea una ovejita, ya sea un corderito, cualquier sacrificio que se fuera a hacer en el templo, tenía que comprarse dentro de los parámetros del templo, que estaba controlado y dominado por los cambistas, que a su vez eran amigos de los fariseos y de algunas sectas religiosas de ese tiempo que controlaban y dominaban. Entonces ellos llegaban y digo, yo traigo mi corderito para entregárselo al Señor en un sacrificio. No, no, usted no puede entrar. Usted lo tiene que comprar adentro. Vaya vaya con los cambistas para que se lo compren. Le van a dar dinero, usted va a venir con el dinero y acá adentro va a comprar la ofrenda. Cuando compre la ofrenda aquí adentro, entonces la va a entregar al sacerdote y será grata delante de Dios. Hacían negocio. Algún parecido con la iglesia de hoy es pura coincidencia. No hay negocio más redondo que la iglesia de hoy, que la fe de la gente, hermano. Siempre ha existido eso, amados del Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Para qué dijo eso? Pues ya no vuelvo ahora sí. Entonces, amados del Señor, ellos se jactaban, ellos consumían. Siempre existió eso. Mire, se lo voy a poner, vámonos más atrás. El tiempo de Samuel. ¿Leen la Biblia aquí? Ok. Entonces, sí me va a entender. Cuando Dios le da el hijo a Ana y le pone por nombre Samuel, Dios le habla a Samuel. Porque el sacerdote de ese tiempo, que era Elí, era un hombre permisivo, que dejaba que sus hijos robaran, transearan las ofrendas. Y eso no agradó a Dios. Y no solamente eso, había adulterios que hacían pecar y menospreciar las ofrendas a Dios. Por eso Dios los mandó destruir. El juicio de Dios viene. De ahí, hermanos, volvemos otra vez a Cristo, volteándolas. Porque todo lo que era el culto a Dios de su tiempo estaba dominado por una secta. Alguien que buscaba su propio beneficio. ¿Me están escuchando? Siempre va a haber gente mala. La iglesia, por muy saludable que esté, a Dios gracias, se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, no hay iglesia más sana que esta. Qué sectario ando, ¿verdad? Ha costado mucho mantenerla así, hermanos, donde la gente encuentra un lugar donde adorar a Dios y no un lugar en donde se sirva a sí mismo, ni donde su ego se eleve, ni donde reciba el aplauso y el reconocimiento de las personas. Aquí es Cristo el Rey Señor. Y cuando mantenemos ese pensamiento, hermanos, de que somos servidores, atendiendo a lo que Cristo nos dice en su palabra, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando tomamos nosotros esas sandalias, esa investidura, y nos volvemos siervos, obreros, el más grande es el que más sirve. Así nos enseñó el Señor Jesús, amados. Entonces, cuando se pierde ese sentido es cuando nos volvemos sectarios, porque lo que buscamos es un beneficio, es elegir, aunque sea una verdad o la perversión de la verdad, esperando tener un provecho personal. Y de ahí, hermanos, formamos las divisiones con la formación de partidos. Ahora, déjeme explico algo aquí. Regularmente, cuando a alguien le entra el espíritu sectario, le entra el espíritu de división, nunca lo va a poder hacer solo. Lo que va a hacer es buscarse un grupo para formar el partido.
cuando se va a dividir una iglesia, o se va a dividir una congregación, o se va a dividir una institución, se busca primeramente un grupo que piense diferente o que piensen igual entre ellos. Ahora, si hay personas que son egoístas, maliciosas, que son ambiciosas, que buscan sus propios beneficios y encuentran a otro igual, se entienden. Ejemplo, porque a mí me encantan los ejemplos bíblicos. Pilato y Herodes no se querían, se odiaban entre ellos. Pero el día que iban a crucificar a Cristo, hasta amigos salieron. ¿Qué ole? Hay gente que son perversos, pero con tal de hacer caer al bueno, se entienden. Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, ahora, ¿cómo le hacen las personas? Con la murmuración. Una iglesia sana rechaza la murmuración, retacha el chisme. Digan amén. Y comienza alguien a decir, y fíjate que esto, y el otro lo calla, o le dice, con que usted está hablando mal, vamos con el pastor, venga, usted y yo, vamos a confrontarlo, lo que usted está diciendo. Y luego cuando ya mira que sí va a ir, dice, no, yo nomás decía, entonces no ande diciendo. Pero a veces se encuentra otro que le responde al argumento de una manera positiva para él. Le responde al chisme, le responde, hermanos, aquella forma de cómo la serpiente se mueve y muerde y envenena. Por eso es que las iglesias no prosperan, no progresan, se dividen con tanta rapidez. Porque no hay una salud interna, porque no hay un liderazgo correcto, porque siempre va a haber alguien que va a buscar el mal, que va a buscar la división, que va a hacer partido, que va a ser... Pablo tenía muchos ese tipo de personas que le hacían guerra. Pero hay algo maravilloso, hermanos, que a veces nosotros nos enfocamos en la gente mala, pero es más la gente buena que la mala. El problema de la buena es que se queda callada. Decía Martin Luther King, no tengo problema con los malos, tengo problema con los buenos que no hacen el bien, que se quedan callados. Miren, santos, Pablo menciona varios personajes a través de las cartas que le hicieron guerra, que lo abandonaron, que le provocaron hasta úlceras al pobre. Le fue mal. Pero hay una escritura bien linda, hermanos, que la vamos a leer en este momento, en el capítulo 16 de Romanos. Voy a leer bastante, 24 versículos, pero mientras los leo, yo quiero que usted observe y vea que así como Pablo mencionaba a tanta gente que le hizo daño, se enfocó más en aquellos que lo ayudaron y lo bendijeron. Él está mandando una carta y está despidiendo la carta, y mientras despide la carta, en el capítulo 16, ¿están listos para la lectura, hermanos? Nunca había leído tanto la Biblia como hoy la va a leer. Sí, es que usted abre la Biblia en su casa y en cuanto la abre le da sueño, ¿verdad? ¿Cuántos dicen no? Ahora va a leer mucho. Fíjese lo que dice, hermanos. Vayámonos al versículo 16:1, sí. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Yo le voy a decir algo. Aquí hay muchas Febes. Amén. La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de ¿quién? De los santos.
y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. No, espérense. Son más los buenos que los malos, hermano. No se junte, porque si se junta con lobos aullar se enseña. Amén. Mire, hay gente que se queja y dice, ay, es que aquel joven, es que aquel hermano, es que... Ok, ya miró al malo, ahora mira a los buenos, mira a las febes. Amén. Deje de estar Híjole, estoy tratando de no decir cosas. Versículo 3, ¿listos? Saluda a Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de ellos? Esta parejita. Qué lindos, hermanos. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4. Que expusieron su vida por mí. Bendito sea Dios. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, las iglesias que estaban obligando a judaizar, hermanos. Vamos adelante. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que están en la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Qué lindas mujeres, ¿eh? Las cuales, ¿qué hacen, hermano? Trabajan en el Señor. Usted es una Trifena y una Trifosa. Aleluya. Amén. A mucho orgullo, dígame. Yo soy la Trifosa de aquí, hermano. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flectone, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos, ¿qué, hermano? Que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un ósculo santo, o sea, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, mire lo que dice aquí, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Amados del Señor, elijamos bien las amistades. Elige bien a tus hermanos, no porque seas un sectario, sino porque, amados del Señor, la obra de Dios demanda, hermanos, la comunión, demanda, hermanos, el perdón, demanda la aceptación, demanda, hermanos, el que la iglesia se mantenga en armonía.
en comunión íntima, en el servicio juntos. Así es como la iglesia prospera y progresa, amados. La unión hace la fuerza. Amados de Dios, podemos alcanzar y hacer muchas cosas grandes, sobrenaturales y gloriosas si mantenemos el capítulo 17 de Juan. No te pido por ellos, pero te pido también por ellos y por los que van a creer por la palabra de ellos. No los quites del mundo, guárdalos del mal, para que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y esa es la idea principal, amados. Y Pablo sufrió estas situaciones. Él está predicando, está ganando las almas, y llega el estorbo, llega el sectario, llega el fariseo. No, 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 esto no está bien. Estos tienen que adoptar la ley de Moisés. Ellos ni siquiera la podían cumplir. Y el Señor Jesús les dijo: ponen carga que ni ustedes mismos pueden llevar. No se trata de eso, santos. Entonces, a veces yo me hacía la pregunta: ¿por qué la Biblia, el Espíritu Santo menciona a todas estas personas? Porque esas son las personas que tenemos hoy en la iglesia, amados. Ese es el pueblo de Dios. Y Pablo no está negando la existencia de los malos, no está negando la existencia de las sectas. Porque después de que los menciona primero a ellos y les da la gratitud, y yo sé que había muchos más, pero no le alcanzó la pluma, no le alcanzó, hermanos, el papel para escribir todo lo que tenía que escribir, porque ni siquiera él está escribiendo en ese momento, amados. Pero trata de agradecer a todo ese pueblo. ¿Por qué, amados? Porque después iba a mencionar esto. El versículo donde nos quedamos fue más 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a ¿qué? El sectario es aquel que busca su propio beneficio, es aquel que busca llenar su interior, satisfacer su propia necesidad. El que es de Cristo aprende de Cristo. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. El sectario no actúa así. El Hijo de Dios sí actúa así. Se niega a sí mismo. Nunca busca su propio beneficio. Nunca busca agradar a su propia gente, a su propia secta, a su propio partido. Lo hace por la obra del Señor. Por eso se le ha enseñado a la iglesia: no critiques otros ministerios, no señales a otra gente. Pero están haciendo mal, sí, pero hay un cumplimiento bíblico. La Biblia dice que en los últimos días se levantarían falsos maestros, que conforme a sus concupiscencias y a los deseos engañosos serán engañados e irán engañando a las personas. Es cumplimiento bíblico. Tú no lo vas a resolver. Es que yo soy defensor de la fe. No, no, Dios no te llamó a eso. No te pongas esa armadura. Dios te llamó a predicar el evangelio de salvación, de sanidad, a buscar las almas perdidas, a amar al perdido, a bendecir, a cuidar del huérfano, de la viuda, a trabajar en la iglesia, a fortalecer la casa de Dios. No entrar en discusiones e interpretaciones, amados. Están muy serios. No se enojen conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Que la Biblia dice: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes. En inglés es naive. Me encanta esa palabra en inglés, naive. Inocentes, palomitas. Amados del Señor, por eso la Biblia no dice ir y hacer creyentes, dice ir y hacer discípulos, y el discípulo se asimila a su maestro, hermanos. Por eso Pablo le dijo: la doctrina que recibiste de mí, lo que viste en mí, lo que aprendiste de mí, lo que oíste de mí, esto haced. Entonces nos capacitamos, crecemos, no nos quedamos enanos.
Amados del Señor, aprendemos, oramos a Dios, pasamos de ser bebés a niños, de niños a jóvenes, de jóvenes a adultos, de adultos a ancianos espiritualmente. Y nada tiene que ver con la edad, sino con la sabiduría, sino con el discernimiento y con el entendimiento. Cuando estás oyendo una palabra equivocada, cuando estás oyendo una doctrina que no es bíblica y que es incorrecta, y es como sentarte a comer pescado, el mismo pescado que salió del mar de Galilea. No te comen las espinas, te comen la carnita. ¿Aló? Díganme los peleoneros, a ver, levanten la mano. Metiéndose en las redes sociales, a ver con quién se pelean, a ver con quién discuten, a ver a quién le responden. Háblele a la gente de Cristo, al pecador, háblele al alcohólico, háblele a la prostituta, háblele a la gente que está lejos de los caminos del Señor. Y ese es el entretenimiento que ha hecho el enemigo. Ese es el veneno que el enemigo ha puesto en la iglesia. Mientras la iglesia se hacen garras entre ellos, se pelean entre ellos por doctrinas, por creencias, por interpretaciones, por iglesias, por templos, por grupos, por partidos. Las almas se están perdiendo. Yo le garantizo, hermano, mientras Dios me preste vida, esta iglesia no va a perder la misión que Dios nos ha dado, hermano. La gran comisión. De ahí el por qué enfatizamos, enfocamos las misiones, el evangelismo, hermano. Restaurar las vidas, restaurar familias. No entrar en pleitos y en contiendas. Que si danzas, que si no danzas, que si brincas, que si no brincas, que si te desmayaste, que si se movió el espíritu. Hermano, déjele lo espiritual al Espíritu de Dios. Los estoy regañando, ¿verdad? Ya me asusté yo. Déjeme terminar ya aquí porque ya nos vamos. No todos son malos, hermano. Son 2 en 100. No más que esos 2 engañan a 20. Inocentes, pues. Naif. No se deje engañar. Aprenda, lea, estudie. Véngase a la escuela bíblica. Amén. Envuélvase, participe, trabaje, échele ganas, humíllese, no busque su propio beneficio. Tome la cruz, está muy áspera, tómela, cárguela. Ya me iba a ir, pero aquí sale otra cosita, ¿se la puedo dar? Se dice del peregrinar de unos cristianos que cada quien tomaba su cruz. Llegaba la noche y todos la recargaban sobre las paredes y se acostaban a dormir. Y había uno que se quejaba mucho de su cruz. Se levantó en la noche a oscuras mientras todos dormían y comenzó a tocar las cruces y a pesarlas. Esta está muy pesada, esta está muy áspera, y le dio la vuelta a todo el edificio. Hasta que encontró una livianita, suavecita, rica. Dijo, esta me queda bien. A la mañana siguiente la apartó en un lugar, la tomó y ahí va. Y durante la caminata del día, la jornada del día, dijo, nadie dice nada, nadie se está quejando. ¿A quién se la habré robado? Hasta que se fijó y era la suya. ¿Tú crees que tu cruz es muy pesada? No, hermano. Pablo fue apedreado. Toma tu cruz, la tuya. ¿Aló? Sí. Tu cruz es tu esposa, varón, tómala. La tuya es tuya. Amén. Mujer, tu esposo es tu cruz. Tu cruz son tus hijos, son crucecitas ahí que traes. Ay, ya me salí del. Y lo está grabado, hermano. Me la van a hacer. Eso es para el domingo en la noche cuando no se graba. Ay. 19, termino ahora sí. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ve como al último Pablo exalta a los que sí sirven. Porque la obediencia de ustedes es notoria. Ahora, ¿cómo se hace notoria? Porque tenemos que traer esto a la iglesia de hoy, aquí, a nuestra congregación. ¿Cómo se hace notoria? Por la salud, por la estabilidad, por la armonía, por el trabajo.
por la obra, por la visión, por los sueños, por las actividades. Sí, se falla, sí, hay un que otro loco ahí que se levanta pero nadie le hace caso, digan amén. Sí, no falta alguien que diga, no, hermano, ya, ahora sí, vénganse todos de aquí, no de aquí. ¿Verdad? No deja que hable solo un rato ya. Porque la iglesia así debe de ser, dice, sea notorio de todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, esta palabra, hermano, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y parece que aquí se acabó ya vámonos, pastor, hay que ir a cenar. 21, vuelve a los saludos otra vez. No se le acaba este Pablito, ¿eh? Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosipater. ¿Cuántos Sosipater hay aquí? Mis parientes, yo, Tercio. Aquí dice de una manera personal, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Cristo Jesús entre nosotros, hermanos. Amén, bendito sea Dios. Entonces, siempre va a haber sectarios, siempre va a haber alguien que se levanta, siempre va a haber quien discuta, quien pelee. Usted no se salga, hermanos. Quédese en Cristo. Él es su Salvador. Él es su sacerdote. Él es el que le sustenta. Él es el que le anima, el que le guarda. Él es el que le ayuda. Él sopla de su espíritu sobre nosotros. Él nos da fuerza y fortaleza. Nos da propósito en la vida. Nos da dirección, hermanos. Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar.